Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conflictos y Verdades. En esta ocasión hemos recibido una solicitud para que podamos hablar acerca de un tema escabroso. Este tema es la pornografía. Podemos decir que la pornografía arrastra a la persona a profundas adicciones sexuales y a deseos de carácter impío. Hoy en día podemos decir que la pornografía es más popular y está más accesible que nunca. Si desea agradar a Dios y ser más feliz, le conviene averiguar lo que Él piensa de la pornografía. Pastor, quizás, bueno, como papás y como mamá de un niño pequeño, una preocupación que viene quizás alguna vez por mi cabeza es por las tendencias que actualmente se siguen desde el niño, jóvenes, adultos ya, pero ya llega a los niños la pornografía. ¿Cómo se debe tratar en los jóvenes adolescentes, ¿no? Bien, la Biblia dice algo muy particular, dice, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y eso es algo que hay que tenerlo presente. Nuestros hijos están expuestos, obviamente, a todo este tipo de cosas como cualquier otro niño. Niño, ya sea adolescente, con toda seguridad que, como les decía, hoy en día, ¿no es cierto?, esto se ha vuelto mucho más explícito y el alcance a ello es muy fácil. Peor aún con toda esta pandemia en la que estamos inmersos, que nos ha llevado a utilizar de manera mucho más activa los medios tecnológicos. Y obviamente el tema de la navegación a través del internet. Cuando uno aprende a utilizar bien estas cosas, definitivamente esto es para mucho bien. Pero cuando no lo utiliza con ese tipo de valores, obviamente hace mucho daño. Y eso hemos de entender, así que necesitamos plantar en nuestros hijos desde muy temprano hitos importantes referidos a este tipo de aspectos. Yo considero, ¿no es cierto?, que la mejor manera de hacerlo es precisamente enseñándoles a tener una estrecha relación con el Señor. Ese es el primer elemento, esa es la primera protección que podemos tener, la protección espiritual que hemos de desarrollar en nuestros hijos y que ellos han de aprender a tener una relación con Dios desde muy pequeños. Primera cosa. La segunda que hemos de decirles es de que tenemos que hablar de este tipo de cosas. No ser tabús y mostrarle, no tocar como esto es un tabú y no se toca hasta que tengas 20 o 30 años cuando te cases, o como en mi tiempo, ¿no es cierto?, no se tocaba hasta que, bueno, tú no tenías que descubrirlo. No, todo lo contrario, pero hemos de aprender, ¿no es cierto?, a manejar esto con sabiduría y en la guianza del Espíritu Santo. Hay gente de que por el solo hecho de compartir información, a veces lo que hace más bien le causa a los muchachos o a los pequeños, les causa curiosidad, ¿no es cierto?, por descubrir este tipo de cosas. Yo creo que hay muy buenas cosas, ¿no es cierto?, en materia científica que hay que estudiarlas, así como, ¿no es cierto?, en particular el tema, ¿no es cierto?, de la guianza de nuestra comunión con el Espíritu Santo. No dejen nunca de bendecir a sus hijos, no dejen nunca de hablar palabras de protección sobre ellos, no dejen nunca de desarrollar, ¿no es cierto?, una comunión estrecha con ellos, y mejor si esta comunión tiene como eje la oración en su casa. Entonces, que ellos miren, ¿no es cierto?, lo que sus padres son en ese sentido, de manera tal que ellos aprecien lo que ustedes viven, y como hogar cristiano. Y cuando ellos hacen esto, ellos lo que quieren es replicar ese modelo de hogar en sus vidas. Y cuando su papá le habla con transparencia, o su mamá le habla con transparencia respecto a cierto tipo de temas, y puede discutir este tipo de cosas, los niños asimilan y tienen una inteligencia particular para ello. Y los estamos protegiendo. Y esto es lo que tenemos que hacer desde cuanto más pequeño sea posible, mejor. Pero obvio, no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, cierto tipo de aspectos, cierto tipo de consideración. Se necesita tacto, se necesita conocimiento y se necesita habilidad. O sea, ahora tenemos que aprender un poco más, incluso hasta de temas de carácter de psicología, adicionalmente a todo lo otro. Pero lo fundamental, en mi creencia, es tener, ¿no es cierto?, una comunión estrecha con el Espíritu Santo. Traer eso a nuestros hijos, edificar sus vidas en ese sentido, darles la palabra de Dios, hacer que en casa, por ejemplo, nosotros hace muchísimos años que utilizamos la alabanza
está ahí en mi casa siendo tocada desde las 6 de la mañana, ¿no es cierto?, durante hasta que nos vamos de la casa o nos vamos a dormir. Ahí está la alabanza haciendo guerra en los aires de mi casa. Entonces, por ejemplo, es un elemento importantísimo. Cuando vivían con nosotros los chilpayates, nosotros sembramos palabra en ellos. Todos los días había un tiempo de oración, de compartir la palabra, ¿no es cierto?, con ellos, para edificar sus vidas, porque dice la palabra que instruye al niño en este camino, y cuando él sea viejo, él no se irá para atrás, ¿no es cierto? Él no dará la espalda a lo que le has enseñado. Entonces es un elemento muy importante que lo aplicamos. Ahora, cuando ya son grandes, todo ya depende, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Por eso tenemos el libre albedrío. Pero si buscamos un consejo, yo les diría esto, ¿no es cierto? Cuiden sus hijos, y la mejor manera de cuidarlos es enseñándoles el camino de Jesucristo, el camino del amor, a tener comunión con el Espíritu Santo y a tener comunión con sus padres. Ustedes son el modelo que ellos siguen. Los campeones para sus hijos son su papá y su mamá. Sí, de vez en cuando miran al pastor, esto, lo otro, no, pero su campeón nunca va a dejar de ser su padre y su madre. ¿Ok? Tómenlo siempre en cuenta. Gracias. Pastor, ya que el pecado nos toca la puerta a todos, ¿qué hacer en el caso, por ejemplo, de que un líder o un pastor incluso de la iglesia esté caminando estos caminos de la pornografía? Y una pregunta adicional a eso: si una persona ya está inmersa en la pornografía, ¿debe ser tratada y ministrada y tal vez liberada, o es solo un tema de voluntad de cómo salir de esto? Bueno, nuevamente puedo decir de que no hay una receta al respecto, ¿no es cierto? Pero vamos a empezar por la primera pregunta que me hiciste. Si un líder o un pastor anda en esto, obviamente que tiene un tremendo problema, ¿no es cierto? Que es muy distinto de que si andara algún tipo de persona que no es líder o que no es pastor. Y obviamente necesitamos ayudarlo, porque definitivamente tiene una gran debilidad en su vida, de manera tal que necesitaría ser ministrado. Y esa administración puede tener dos características. Puede venir por la vía de la consejería y puede venir acompañado, ¿no es cierto?, del tema de la liberación. Entonces, cuando alguien está inmerso en este tipo de temas, ¿no es cierto?, siempre no hemos de ir a través de la receta, sino que hemos de ir a través de ese don maravilloso que nos ha dado el Espíritu Santo, que se llama el discernimiento de espíritus, porque a través de él es que vamos a poder determinar cuál es la verdadera necesidad, y en particular cuál es el origen, cuál ha sido la puerta que ha abierto paso a ese tipo de falta o de debilidad. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a la persona a que precisamente cierre esa puerta, a que aclare sus cosas con el Señor, a que entre en un campo de transparencia y de pureza, y fundamentalmente para que pueda esa misma persona cuidar de no volver a andar en los mismos caminos. Esa es la parte más importante, porque esa es la parte de la transformación que debe haber en la persona. Así que a veces podrá ser simple y llanamente con un hecho de determinación personal, de fuerza. Otras veces será, ¿no es cierto?, porque hay una raíz de otra naturaleza que ha abierto este tipo de cosas, y entonces habrá que ministrar. En todos los casos se ministrará, en unos casos con liberación, en otros casos a través de la consejería o de la edificación, ¿no es cierto? Mucha de la gente, por ejemplo, ha tenido otro tipo de edificación. No todos hemos nacido, no todos hemos sido equipados con el mismo conocimiento o con la misma rigurosidad, se puede decir, ¿no es cierto? Y a veces sabemos cristianos que tenemos cierto tipo de bagaje, y hay otros que tienen otro tipo de bagaje. Algunos que hemos recibido cierto tipo de enseñanza y otros que tienen otro tipo de enseñanza. Algunos que han sido marcados por experiencias en la vida y otros que no. En consecuencia, hacer un estándar es muy difícil. Cada uno de los casos ha de tratarse de manera particular, pero obviamente sí necesitamos prestarle atención. Y si se trata de líderes o pastor, si es de primera ocasión, obviamente se tratará esto y se buscará edificar, sanar y levantar y restaurar las vidas. Pero si esto es un tema, ¿no es cierto?, recurrente, obviamente ahí tendremos que utilizar la autoridad y volver a hacer aquello, pero previo a ello acudiremos al tema de la disciplina, porque obviamente el reincidente, ¿no es cierto?, no es lo mismo que aquel que no reincide.
Este es un tema muy importante. A ver, demos chance a que si tenemos algún tipo de pregunta de parte de nuestro panel digital. Nuestro administrador coordinador tiene alguna pregunta que le haya llegado de parte de nuestros hermanos que este día nos están observando a través de la plataforma que hemos preparado. Sí, pastor. Tenemos Adelante. consultas de parte de nuestro panel virtual. Las hacen llegar y se la leo. Dice: no hace falta buscar pornografía. Navegas por internet y te encuentras con ella. Ante esta situación, ¿qué hacer principalmente para proteger a nuestros hijos? Bueno, amados, creo que la pregunta, ¿no es cierto?, es muy similar a la que nos hiciera nuestra amada hermana Lorena en esta ocasión, y precisamente creo que la respuesta ha sido ampliamente desarrollada. Nosotros no hemos de esperar que nuestros hijos naveguen o no naveguen y tengan contacto con pornografía en ningún tipo de círculo, ya sea internet o lo que sea. Hemos de ayudarles a edificar su relación espiritual con Dios y a edificar sus vidas en ese sentido desde lo más temprano que podamos. Si lamentablemente recién nos incorporamos a la iglesia y recién estamos con este tipo de luz, obviamente habrá que ministrarlo. No olvidemos que el primer pastor que tienen los hijos son los padres. Entonces los primeros en equiparnos necesitamos ser nosotros. Cuando carecemos de este tipo de aspectos, los llevaremos al entorno, ¿no es cierto?, de administración de la iglesia. Pero obviamente hay que ayudar a la gente a que en lo posible podamos guardar la mente de nuestros hijos limpia y pura. Cuando esta ha sido ya afectada, pues obviamente siempre existe la propensión, ¿no es cierto?, de las recaídas o las debilidades, manifiestas las puertas de debilidad. Y entonces el trabajo se hace más arduo. Pero quiero recordarles, no hay ningún poder que se pueda oponer al poder del Espíritu Santo. Y ese restaura y sana. No existe algo que para Él sea imposible. Necesitamos mover nuestra fe, necesitamos orar sobre la vida de nuestros hijos, necesitamos bendecirlos, necesitamos acudir a todo esto y en particular a la guianza del Espíritu Santo. Y obviamente esta guianza implica el uso de los dones. El don del discernimiento, los dones de revelación, llámense, ¿no es cierto?, la palabra de ciencia, la palabra que corresponda a la palabra de sabiduría, aquello que el Señor vaya mostrándonos en cada caso. Gracias, pastor. Por supuesto. Bien, amados, si no existe más opiniones al respecto o preguntas que hayan en el tintero, y tampoco aquí en nuestro dilecto equipo que hoy día me acompaña aquí en el escenario, quiero darles las gracias por haber participado de esta nueva edición de este programa Conflictos y Verdades, un programa que pretende establecer una línea de entendimiento sobre cierto tipo de temas que son controversiales en el camino de un cristiano. Que el Dios Todopoderoso bendiga su vida, que le vaya bien, y si Dios nos lo permite, nos vemos en un próximo programa de Conflictos y Verdades.